Europa está a punto de asestar un golpe estratégico a Estados Unidos, mientras Zelensky responde a la pregunta candente, ¿será posible recuperar los territorios por la fuerza? Y, por otro lado, se insta a los rusos a no abandonar su visión de una Rusia del futuro. Las noticias más candentes y decisivas del momento ya están aquí, y esta semana promete ser un punto de inflexión. Los líderes mundiales entran en aguas turbulentas, a medida que se acerca la reunión entre Trump y Putin, y los europeos, una vez más, quedan al margen. Mientras tanto, Ucrania está presionando a Washington para que no cometa un error costoso. Y los cambios no terminan ahí. El expresidente Poroshenko, sancionado, anuncia que Ucrania ya ha comenzado los preparativos para nuevas elecciones. ¿Quién saldrá victorioso? ¿Cuándo sucederán? Mientras tanto, en el frente, las tropas rusas avanzan en algunos puntos, pero las fuerzas armadas de Ucrania contraatacan con fuerza, recuperando territorios ocupados. ¿Qué sabemos hasta ahora? La primera línea está en constante movimiento. Las tropas rusas lograron entrar en Novoselka, en la región de Donetsk, con el apoyo de vehículos blindados e infantería. Fuentes de inteligencia confirman la presencia de unos 20 soldados rusos en el lugar, que intentan atrincherarse entre las casas. Pero es poco probable que resistan por mucho tiempo, se espera que las fuerzas ucranianas los expulsen pronto, y no sería sorprendente ver imágenes de la destrucción de esta columna en retirada. Mientras los rusos celebran este avance puntual, los ucranianos no se quedan atrás, liberaron el pueblo de Pischane, cerca de Pokrovsk, una zona codiciada por Moscú. El éxito de la contraofensiva lo confirmó el representante del grupo operativo, Kortisia, quien destacó también las victorias en otros lugares. Al mismo tiempo, los analistas registraron una actividad aérea rusa sin precedentes sobre Mariupol, una ciudad clave para el movimiento de tropas y equipos que ahora se lanzan a la batalla. Según Petr Andriushchenko, jefe del Centro de Análisis de la Ocupación, estas reservas se han acumulado durante aproximadamente 2 semanas y media y ahora están siendo lanzadas al combate, apoyadas por aviones. ¿Pero tienen suficiente fuerza para mantener el ritmo? Yo dudo. Hasta ahora no hemos visto una acumulación de tropas que sugiera una capacidad de conquista real, es menor que la que tenían cuando intentaron tomar Uledar y aún así fracasaron. Mientras tanto, la prensa occidental expone una fractura preocupante, la OTAN está insatisfecha con la forma en que Ucrania utiliza las armas suministradas. ¿El problema? Se están utilizando indiscriminadamente equipos de última generación, como los misiles antitanque británicos NA, diseñados para ataques de precisión, como si fueran lanzagranadas comunes y corrientes. Los informes indican que, en lugar de apuntar quirúrgicamente, los ucranianos disparan salvas de 5 o 6 misiles a la vez, cada uno de los cuales cuesta más de 100.000 libras esterlinas. Además, hay poco tiempo para entrenar tropas y los oficiales ucranianos se resisten a adoptar las tácticas de la OTAN, argumentando que las realidades de la guerra exigen adaptabilidad, no manuales. Y Europa dice no al plan de Zelensky. La idea de crear un ejército único europeo, defendida por el presidente ucraniano en Múnich, fue rechazada categóricamente por el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Sikorski. Para él, el bloque debe fortalecer sus capacidades de defensa, pero sin unificar fuerzas, y lo dejó claro, ningún soldado polaco pondrá un pie en suelo ucraniano fuera del paraguas de la OTAN. Varsovia reafirma su compromiso de proteger el flanco oriental de la alianza, pero no cede a las presiones para una movilización europea independiente. Sikorski también reveló, en tono discreto, que Washington tiene una estrategia de negociación con Moscú y Kiev, un enfoque inusual, que prefiere no detallar, pero que, según él, deja espacio para la esperanza. ¿Cuál sería ese plan? Las especulaciones están abiertas. Y ahora la Unión Europea está lanzando un contraataque comercial contra Estados Unidos. Bruselas prepara una medida controvertida. Prohibir la importación de productos con pesticidas prohibidos en el bloque, incluso si están permitidos en otros países. La decisión, que recuerda la postura proteccionista de Trump, podría afectar directamente a las exportaciones estadounidenses, como la soja, el café y los aguacates. Los datos muestran que el 38% del té y el 23% del café consumidos en Europa contienen residuos de pesticidas peligrosos, algunos letales para las abejas y perjudiciales para la salud humana. Se espera que la restricción genere fricciones con los principales exportadores, como Estados Unidos, India y China, y podría verse como una represalia por las recientes críticas de Trump a las barreras europeas, como la prohibición de los mariscos estadounidenses en 48 de los 50 estados. La Comisión Europea,
que durante años resistió la presión de Francia y otros miembros por la reciprocidad comercial, ahora parece dispuesta a actuar, incluso a riesgo de violar las reglas de la Organización Mundial del Comercio. ¿El argumento? Solo serían aceptables medidas basadas en pruebas científicas y no discriminatorias. Y la próxima semana será decisiva. Estados Unidos y Rusia inician rondas de negociaciones sobre seguridad en Europa, sin participación europea. En respuesta, los líderes del bloque se reúnen en París para esbozar una contraestrategia a las medidas inesperadas de Putin y Trump. Mientras tanto, Arabia Saudí se ofrece a acoger una reunión entre Biden y el líder ruso, pero Kiev ya lo ha dejado claro, no enviará ninguna delegación a Oriente Medio. Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial ucraniana, se mostró categórico: cualquier información sobre reuniones con rusos es falsa. Ha habido y no habrá negociaciones mientras continúe la guerra. La estrategia ucraniana es clara, no hay ningún plan que valga la pena discutir mientras persista la guerra. El presidente Zelensky fue categórico al descartar cualquier negociación que no incluya la plena soberanía de Ucrania. Y aquí surge un detalle intrigante: pocas horas después de la enfática declaración de Andriy Yermak en su canal de Telegram, la ministra de Economía de Ucrania, Yulia Sviridenko, publicó una foto directamente desde Arabia Saudita. Según ella, una delegación del gobierno estaba en el país para fortalecer los vínculos económicos y preparar una futura visita de Zelensky, pero, curiosamente, ni una palabra sobre negociaciones de paz. ¿Coincidencia? ¿O un mensaje sutil de que, incluso en la guerra, Ucrania no cierra puertas, pero tampoco cede? La BBC aclaró: no se envió ninguna delegación ucraniana, ni siquiera una invitación formal. Zelensky, a su vez, reforzó: nunca aceptará acuerdos cosidos a sus espaldas por Washington y Moscú. Para Kiev, cualquier mesa de negociación debe incluir a Europa. Y el tono del presidente ucraniano no deja dudas: un diálogo con Putin no es un debate, es un enfrentamiento con un asesino y un terrorista. Ucrania no reconoce la ocupación rusa, pero admite que la reconquista de los territorios puede seguir dos caminos: el diplomático, preferible, o el militar, con un coste humano que Zelensky califica de demasiado alto. Sin un apoyo concreto de los aliados, la victoria táctica es posible, pero la guerra se prolongará. Si nuestros socios no nos dan las armas que necesitamos, será largo. Mucho más de lo que debería ser, advirtió. Aún así, el presidente ucraniano insiste: el mundo debe optar por la diplomacia. Pero hay otro tema que ha ganado espacio en los discursos de Zelensky: las elecciones. Para él, son inviables mientras dure la guerra, una posición que contrasta con la de su rival, el expresidente Petro Poroshenko, recientemente sancionado por el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania. Poroshenko afirma que el país ya se está preparando para votar el 26 de octubre de este año. Un detalle crucial: Rusia no se cansa de cuestionar la legitimidad de Zelensky, mientras que Estados Unidos, a través de la voz de Kurt Volker, ex enviado especial para Ucrania, sostiene que la democracia no se puede posponer, ni siquiera en tiempos de guerra. Si las urnas se abrieran hoy, ¿quién cree que ganaría? Una manzana para Europa: no negociar con un mentiroso. Yulia Navalnaya no deja. Ni lugar a dudas en Múnich, negociar con Putin es un error fatal. El líder ruso, según ella, no solo miente, sino que también reescribe las reglas del juego a su conveniencia, obligando al mundo a jugar en su campo. En un emotivo discurso, la viuda de Alexei Navalny, cuya muerte se conmemora hace un año, también se dirigió a los rusos: no traicionen los ideales de Alexei. No se rindan. Avancen hacia la Rusia del futuro que él soñaba. Navalnaya cree que el legado de su marido sigue vivo, uniendo a la gente y exponiendo la verdad sobre el régimen de Putin. Sus palabras deben resonar cada vez más fuerte, hasta que un día, y ese día llegará, estas ideas triunfarán. Una Rusia europea, libre y justa. Por la que él luchó y por la que dio su vida. ¿Y usted, lector, cómo imagina esta Rusia del futuro? ¿Una nación sin censura, sin represión, integrada en Europa? ¿O todavía somos rehenes de un sistema que sobrevive a costa del miedo? Comparte tu visión. Valenki, el símbolo de una guerra que no termina. Mientras la política divide, un producto une a los rusos: las Valenki, las tradicionales botas de fieltro. Las ventas se dispararon en 2024, batiendo un récord en 3 años, con un crecimiento del 27,6% en solo 12 meses.
Los rusos gastaron 2.410 millones de rublos en este artículo, un fenómeno impulsado principalmente por el comercio en línea. Curiosamente, la fábrica de Yaroslavl, uno de los mayores productores, ya abastecía al ejército ruso hasta 2012, cuando las Fuerzas Armadas cancelaron pedidos, alegando existencias excesivas de modelos soviéticos. Hoy, sin embargo, los Valenki vuelven a ser de equipo esencial, no por orden estatal, sino por iniciativas civiles que los envían a las trincheras para evitar que los soldados se congelen. Una ironía macabra, mientras la propaganda rusa ensalza la resistencia heroica, son los civiles quienes proporcionan las bases para una guerra que el Kremlin insiste en llamar Operación Especial. Bielorrusia, entre el sueño europeo y la realidad de la dictadura. Svetlana Tikhanovskaya no tiene miedo de soñar en grande. Para la líder de la oposición bielorrusa, el futuro de su país está en Europa, sin prisioneros políticos, sin tiranía y con plena democracia. En un llamamiento directo a los líderes europeos, instó: no excluyan a Bielorrusia. No construyan un nuevo muro de Berlín entre nosotros. Ayúdenme a devolver mi nación a la familia europea. Tikhanovskaya citó a Zelensky, quien recientemente declaró que las fronteras de Europa deben extenderse hasta el este de Bielorrusia. El mensaje es claro: aislar a Lukashenko no es aislar al pueblo bielorruso, sino más bien condenarlo a vivir bajo un régimen que reprime cualquier disidencia. El debate está abierto: Europa debería presionar o dialogar con las dictaduras. La historia muestra que las concesiones a los autócratas rara vez traen libertad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Bielorrusia merece, y puede, ser europea? Quédate con nosotros. El equipo de Nesta continúa monitoreando cada desarrollo, con actualizaciones en tiempo real en nuestros canales Telegram y X. Su compromiso nos hace más fuertes. Hasta la próxima, y que las noticias que lleguen sean de esperanza.